sobre el tema de los sobrecostos. ¿Qué son los sobrecostos? ¿Qué implican y qué incluyen? Bueno, vamos a dividir un poco porque los sobrecostos, aunque los indirectos también podrían formar parte de los sobrecostos, en particular en Opus, estos se calculan de manera independiente. Nosotros vamos a tener dentro de Opus un cálculo de indirectos y por separado un cálculo de sobrecostos. Los indirectos también podrían, teóricamente, si nos vamos a la teoría pura de la ingeniería de costos, pues los indirectos también son parte de los sobrecostos, pero aquí los hemos dividido. Y lo que vamos a conocer y configurar en nuestra sección de sobrecostos es exactamente el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Los indirectos van a participar, vamos a tener por ahí varios datos que se van a configurar dentro de la referencia del cálculo, pero recuerden, son independientes a los valores que normalmente tenemos. Y un punto bien importante de lo que vamos a ver el día de hoy, bien importante, es que para poder calcular nuestros sobrecostos, para poder calcular nuestros financiamientos, utilidad y cargos adicionales, dependemos de algunos antecedentes de datos que ya debe de tener nuestra obra. Uno, muy importante, es que nuestro presupuesto al que le vamos a aplicar este cálculo de sobrecostos, debe de contar con un programa de obra. Dato fundamental para poder calcular nuestro financiamiento. Si no contamos con esta distribución, este programa de obra, este diagrama de Gantt, no vamos a poder calcular nuestro financiamiento. Recuerden que aquí es donde yo, utilizando las herramientas de Opus, aquí por ejemplo ya tenía aprendida la barra con los importes, aquí es donde voy a poder conocer el flujo financiero de mi proyecto, qué cantidad de dinero necesito el primer mes, el segundo, el tercero, y lo vamos a ir referenciando a la posibilidad de contar con esos recursos y contar con los recursos de pago o de anticipos para poder establecer un criterio de financiamiento. Ese es un dato fundamental para el cálculo del financiamiento. Para el cálculo de la utilidad, también vamos a tener que tomar en cuenta algunos valores que están referenciados, a lo menos en México, están referenciados a la Ley del Trabajo y a la Secretaría de Hacienda, como es la participación de los trabajadores, que es un derecho que tienen los trabajadores en la Ley del Trabajo. Se especifica que el 10% de la utilidad de una empresa a los trabajadores de nómina se les tiene que distribuir ese 10%, y también el pago del impuesto sobre la renta que podemos manejar, que puede andar oscilando entre el 10% y hasta un 30%, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo del régimen en el que estemos configurados como contribuyentes. Bueno, eso con respecto a esto, pero también hay una nueva configuración. Recuerden que ahí vamos evolucionando dentro de las herramientas que tiene Opus, se va evolucionando, se van incluyendo nuevas opciones que hacen referencia a la ley del trabajo o a la ley del seguro social o a las leyes que se van adaptando. Y en el último año tuvimos la necesidad, nos solicitaron por ahí algunos usuarios, que el cálculo de cargos adicionales pudiera considerar el valor de la mano de obra, ya sea a salario base de cotización, ojo, salario base de cotización, tomando en cuenta la referencia del IMSS, o a valor de salario gravable, que sería el valor que vamos a aplicar para nuestras contribuciones fiscales. Entonces recuerden que nosotros en el Opus, aquí en la configuración, nada más rapidísimo para tomar esa referencia, en el Opus B24 estoy abriendo aquí la vista de sobrecostos. Aquí me indica que hay cambios en el programa de obra y como son muy importantes para el financiamiento necesitamos reajustarlos. Le digo que sí, que no hay problema, pero recuerden que aquí en cargos adicionales tenemos la opción de considerar el importe a salario gravable o a salario base. Son dos valores diferentes y tienen origen en nuestro factor de salario real. El salario base de cotización es el resultado de multiplicar el salario base de un trabajador por la división entre los días calendario y los días realmente pagados.
En cambio, el salario gravable es la división o el factor que resulta de dividir los días realmente trabajados entre los realmente pagados. Estos dos valores los vamos a encontrar nosotros en nuestro factor de salario real. Me voy a mover un poquito, este lo estoy tomando como antecedente, pero es muy importante porque esto nos lo van a pedir en nuestras licitaciones. En nuestro factor de salario real, aquí en donde está nuestra configuración de factores de salario real, en el factor de salario real básico que viene en Opus, que es el de 8, jornada de 8 horas, recuerden que en esta hoja de cálculo que nosotros vamos a tener dentro de Opus, aquí pasar la hoja de cálculo al monitor principal, vamos a tener el factor de salario gravable y el factor de salario base de cotización. Estos dos valores, como pueden observar, son diferentes. Son dos valores diferentes y se obtienen de diferentes divisiones. Uno es el factor de salario de empresa o el salario integrado, que es dividir los días realmente pagados, o sea, sumado los aguinaldos y los días de vacaciones o los de prima vacacional, entre los días realmente trabajados, donde descontamos domingos, vacaciones, los días de descanso obligatorio, los días por condiciones de clima, por costumbre, etcétera, etcétera. Este me va a dar un factor que es, por ejemplo, en este caso 1.35, y el otro, que es el factor de salario base de cotización, viene de dividir los días calendario, los días totales, los 365 días, entre los días realmente pagados, donde ya sumamos los días de aguinaldo, los días de prima vacacional. Son dos valores diferentes y este valor puede modificar de manera importante el resultado del importe total de la mano de obra. Entonces, con estos dos valores yo ya puedo aquí definir dentro de mi cálculo de sobrecostos cuál es el que quiero tomar como referencia. Si queremos tomar el salario base de cotización o el salario gravable. Ahorita vamos a ver ahorita ya que estemos entrando en materia, cómo seleccionar uno u otro puede modificar de manera importante el resultado total, porque pues la multiplicación de los diferentes factores y la suma convierten en un valor o incremental o disminuye nuestro importe total de mano de obra. Pero bueno, vamos a entrar ya directamente aquí al compendio general. Estamos en nuestro presupuesto, tenemos nuestro programa de obra ya con distribuciones monetarias para saber cómo vayan a hacer mi requerimiento de flujo de dinero para poder calcular mi financiamiento. Y bueno, pues simplemente y sencillamente venimos aquí al cálculo de sobrecostos, doble clic, nos indica que hay una nueva distribución. Esto es importante, esto es muy importante, porque a partir de eso, dependiendo del porcentaje de anticipo que me puedan dar, puedo estar cubriendo las necesidades de los primeros meses o no. Entonces, bajo este nuevo criterio, bajo este nuevo esquema de programa de obra, yo genero eso. Permítanme moverle un poquito aquí a la configuración de la pantalla para que se alcance a ver de manera correcta mi caja de configuración. Aquí vamos a ponerla así, vamos a cambiarle aquí el tamaño de la escala. Ahí está perfecto, ahí ya se alcanza a ver muy bien. Lo voy a centrar. Y aquí ya tenemos los datos primero para configurar nuestro financiamiento, nuestra pestaña para configurar nuestra utilidad y nuestra pestaña para configurar nuestros cargos adicionales. Ojo, estos tres valores que vamos a calcular en este momento se pueden resolver en una hoja de cálculo. Se van a resolver en una hoja de cálculo que puede tener dos condiciones. Puede estar unificada en un solo libro de hoja de cálculo, y que cada uno de estas pestañas, cada uno de estos cálculos quede dentro de una hoja, o lo podemos hacer en tres libros diferentes. Esto no está totalmente recomendado, se soporta en el sistema, pero no es recomendado porque nos quedarían los tres cálculos por separado y en realidad los tres cálculos están vinculados. Entonces, por omisión, y lo más conveniente es tomarlo en un solo libro. Ahora, lo que les decía, el cálculo del financiamiento requiere sí o sí de contar con un programa de obra, porque a partir de esas fechas y de estos valores es que yo voy a determinar cuándo inicia mi obra, cuándo termina y en qué momento y en qué periodo voy a necesitar de recursos financieros para resolver mi obra. Fundamental. 2. ¿Cómo voy a considerar las escalas de mi cálculo de financiamiento? Fíjense que aquí podemos tenerlo por semanas, por quincenas o mensual. Esto va a modificar aquí los periodos.
Si yo lo tengo en una escala de semanas, serían un periodo total de 29, de 30 semanas. Bueno, aquí déjenme hacer un poquito más grande la caja. 30 semanas terminando nuestra obra en la semana del 5 de agosto de 2024, que ahí estaríamos dentro de la semana del 8 de agosto de 2024. Si lo hiciéramos por semana, serían 30 semanas. Si lo hacemos en escala de quincenas, esto se modifica y ahora tenemos 14 quincenas, que son las que estarían cubriendo estos periodos del programa de obra. Y si lo hacemos mensual, pues entonces simplemente serían 8 periodos mensuales los que estaríamos nosotros considerando dentro de nuestro programa de obra, dentro de nuestro cálculo del financiamiento. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar el que mejor nos acomode. Vamos a hacerlo mensual para hacerlo muy rapidito, muy corto, no tener tantos periodos, pero este es un valor importantísimo. ¿En qué momento yo recibo mi primer pago de estimación? Es decir, yo trabajo el primer mes y una vez que concluyo los trabajos del primer mes, presento la estimación, la presento. Pero eso no quiere decir que inmediatamente que yo presente la estimación me la van a pagar. Es muy probable, y sucede muy frecuentemente, que yo presento la primera estimación y se termina pagando en el segundo o en el tercer periodo, en lo que pasa por una revisión, en lo que pasa por una aprobación y en lo que se libera el pago. Entonces, los trabajos que yo estoy desarrollando, vamos a ver un poquito aquí, en el mes de enero, los primeros trabajos que yo desarrollo y este monto que yo tendría que estar cubriendo por el mes de enero, lo estaría percibiendo, lo estaría recuperando en el mes de marzo. Por eso aquí estamos indicando que la primera estimación se pagaría en el tercer periodo. Casi no hay ningún proyecto donde vayamos presentando estimación y cobrando casi de manera inmediata. Hay un desfase dentro de por el proceso natural de la obra. Ahora, también nosotros dentro del financiamiento tenemos que tomar en cuenta los valores de las tasas de referencia. Recuerden que nuestro factor monetario, nuestras unidades monetarias, pueden tener factores de porcentajes para tasas de interés a favor o a pagar. Dentro de Opus, al menos aquí en la parte de México, nosotros manejamos dos tasas de interés o dos tasas de referencia, la que se conoce como la TIE y la que se conoce como los CETES. La TIE es la tasa de interés interbancaria, es decir, la tasa de interés que se maneja entre los diferentes bancos, o los CETES, que serían la tasa de interés de préstamos gubernamentales, es decir, los bancos le prestan dinero al gobierno de un país, y les da una tasa de interés. Normalmente nosotros vamos a manejar una tasa base, que sería en este caso, por ejemplo, la TIE base hoy día sería del 10%, pero nosotros al ser usuarios comunes de la banca, necesitamos pagar una diferencia bancaria, puntos adicionales, y entonces, pues fíjense que aquí ya tenemos, por ejemplo, una tasa de interés base del indicador económico del 10%, pero tenemos que agregar 5 puntos bancarios, que serían los puntos de utilidad del banco. El banco recibe esa utilidad y en realidad nos estaría cobrando una tasa de interés del 15% por los préstamos que le solicitemos. Esto es lo que vamos a manejar nosotros dentro de nuestro cálculo de financiamiento para poder configurar nuestra tasa de interés. También van a participar nuestros indirectos. Aquí nosotros tenemos dos opciones. Recuerden que podemos tener un valor en el pie de precios unitario o un valor en el cálculo de indirectos. Podemos tomar los dos valores como referencia. Ojo, voy a suspender un poquito y para darle énfasis a esta situación, observen que yo en mi cálculo de indirectos, que ya tengo aquí en esta obra previamente desarrollado, tengo un porcentaje de indirectos de oficina central del 6% y un porcentaje de indirectos de oficina en obra del 9%. Este es un porcentaje calculado a partir de las erogaciones que yo tengo que hacer por mis indirectos. Pero también pudiera yo haber echado mano del pie de precios unitario, y por ejemplo aquí en el pie de precios unitario yo capturé, porque así lo quise, un porcentaje del 12 y del 17%. Entonces, observen, tengo un valor en el cálculo y tengo un valor diferente en el pie. Esto se pueden homologar cuando yo hiciera la exportación aquí de mis valores. Cuando le digo aplicar, estos valores se aplican al pie de precios unitarios. Intencionalmente los estoy dejando diferentes para poder demostrar lo siguiente, que aquí en mi cálculo de sobrecostos puedo tomar las dos opciones. Puedo tomar el pie de precios unitario por separado, dos porcentajes, y tomar el valor de 12 y de 17,
o tomar el del cálculo, y entonces en el cálculo estaríamos tomando el de 6 y el de 9, también por consolidado o por separado. Incluso aquí fíjense que no me deja tomar ninguna variable porque estamos tomando directo los del cálculo. Finalmente, bueno, vamos a tomar aquí los del cálculo por separado, los dos por separado. Y finalmente, ¿en qué momento de mi proyecto, dependiendo si lo estamos haciendo mensual, semanal, aquí lo estamos haciendo mensual, en qué momento yo recibo el anticipo? Lo puedo recibir en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, y de qué porcentaje o de qué importe de la obra vamos a recibir ese anticipo. Lo podemos hacer porcentual, es decir, mira, me van a dar el 20% de anticipo, aquí déjenme activar mi numeral, 20% de anticipo, que es equivalente a 1.217.000 pesos, sería el 20% de anticipo del costo de la obra. También lo podemos hacer un anticipo estrictamente sobre el valor de los materiales, que normalmente el anticipo para eso se utiliza. O sea, normalmente el anticipo es compra materiales que vas a utilizar el primer mes, pero pues a veces nos dan el anticipo con respecto al valor de la obra y ahí ya incluye algunos valores adicionales como mano de obra y equipo que eventualmente se van a utilizar, pero que también están considerados. Entonces yo tengo las dos opciones, o únicamente sobre el valor de materiales o sobre el costo total de la obra. Lo puedo hacer por porcentaje o lo puedo hacer por monto. Si fuera el caso que me dijeran, voy a entregarte 1.000.000 de pesos, me entregan 1.000.000 de pesos, lo cual es equivalente al 16% de la obra. Entonces lo podemos hacer por monto, lo podemos hacer por porcentaje. La utilidad la vamos a tener, como decíamos, basada con dos valores fundamentales, que es el ISR, el impuesto sobre la renta que estaríamos manejando, perdón, y el porcentaje de la PTU, que es el porcentaje que le corresponde a los trabajadores de nómina. Estos dos valores casi en este momento son fijos. Las empresas con actividad empresarial manejan un ISR del 34% y por ley el 10% es el que se va a distribuir entre los trabajadores. Finalmente, yo hago aquí una propuesta de la utilidad que yo quiero recibir adicional al pago de impuestos, adicional a la distribución de la utilidad. Entonces, ya con estos factores, yo propongo una utilidad del 6%. Y finalmente, mis cargos adicionales. Yo en mis cargos adicionales, pues uno que es, si es una obra que va a estar inspeccionada por la Secretaría de la Función Pública, sí o sí debemos de considerar este factor de 0.5, también es por ley, es una obra que va a estar fiscalizada, que va a estar supervisada por la función pública, entonces debe de tomar algún recurso para poder cubrir ese valor o ese costo de supervisión de la Secretaría de la Función Pública y que por ley es el 0.5. Y nuevamente, ¿cómo vamos a considerar nuestra mano de obra? ¿A salario gravable o a salario base de cotización? Aquí nosotros podemos tomar cualquiera de los dos, ahorita vamos a ver cómo modifica, ya que he configurado mis datos, le damos a aceptar y el resultado, como les decía, va a ser una hoja de cálculo dentro de Opus, donde vamos a tener ya calculado nuestro financiamiento, nuestro cargo de utilidad y nuestros cargos adicionales. Dentro de esta hoja de cálculo va a operar la tecnología de la liga con Office, es decir, van a venir datos que están tomados de Opus, que ya están previamente existentes en Opus, y que se depositan dentro de nuestra hoja de cálculo, dentro de nuestro libro que está dentro de Opus. Todos estos datos, todo aquí viene en la hoja de instrucciones, aquí nos indica que, bueno, pues va a haber datos de entrada, datos de salida que se están calculando dentro de esta hoja y que están depositados aquí. Miren, aquí nuevamente volvemos a encontrar estos comentarios en rojo, que en realidad lo que hacen es esta función de liga, que es lo que me va a indicar qué datos se está ligando de Opus a la hoja de cálculo, el nombre de la obra, las fechas de mi obra, la fecha de la licitación, el costo directo de mi obra, el valor que estamos tomando de la mano de obra, si es mano de obra gravable y la configuramos a salario base o a salario base de cotización. Observen, aquí no me voy a mover mucho, quiero que observen lo siguiente. Yo aquí tengo un botoncito que me permite reconfigurar los datos que previamente había seleccionado. En este momento el salario está en 1.685.000 pesos porque lo tenemos a salario gravable. O sea, es un salario más alto. Si yo lo pongo a salario base de cotización y le doy a aceptar, esta hoja se recalcula en segundos y ahora observen que el importe de la mano de obra ha disminuido porque lo estamos tomando
a salario gravable. ¿Ok? Entonces eso es uno u otro. Y esto modifica los valores. Esta es una funcionalidad nueva de nuestra versión 2024 y aquí la vamos teniendo. Tenemos los porcentajes de indirectos de oficina central, de oficina en campo, tenemos nuestros valores de nuestra TIE, nuestro valor de referencia, las tasas que estamos bajando, los valores que propusimos en nuestra utilidad, el ISR, la PTU y los valores que al final también propusimos para nuestro porcentaje de inspección de la Secretaría de la Función Pública, nuestro porcentaje de impuestos sobre nómina, que también lo vamos a poner dentro del factor de salario real y que dependerá de la ciudad en la que ustedes estén trabajando. En la Ciudad de México es el 3%, en otras ciudades y en otros estados es diferente, este porcentaje de nómina sí varía dependiendo de la ciudad donde estás haciendo tu cálculo y dependiendo de la legislación local. Y finalmente vamos a tener aquí ya los valores que estarían como un porcentaje de salida, es decir, ya el resultado de mi cálculo del financiamiento, mi porcentaje de utilidad y mi porcentaje de cargos adicionales. Estos en realidad se están resolviendo en estos formatos. Aquí yo ya tengo mi cálculo del financiamiento totalmente resuelto, donde ya me está indicando cuál sería el financiamiento que estaríamos aplicando, en este caso un porcentaje de 0.54%, la utilidad que estaríamos aplicando, que sería con el 6% propuesto, llegaríamos a una utilidad total del 10.71%, no está fuera de rangos que se consideren normales, entrecomillado, normales de la utilidad. Y finalmente los cargos adicionales, tomando el porcentaje sobre nómina, que es el que está afectado por la configuración, si es salario base o salario gravable. Base de cotización o salario gravable. Este es el que realmente se estaría modificando. Y todos estos datos están ligados aquí a la hoja de datos como valores de salida. Pero ojo, antes de aplicarlos como parte ya de mi resultado de mis cálculos de sobrecostos, pues esto puede tener aquí una condición un poquito particular y a ver si me cachan porque es un poquito complejo de explicar. Es muy sencillo para calcular y es un cálculo iterativo, pero es un poquito complicado de entender porque es como un proceso cíclico. Cuando yo inicio mi cálculo del financiamiento, sobre todo, cuando hicimos el cálculo del financiamiento, nosotros proponemos un precio de venta. Pero el precio de venta ya incluye el financiamiento y ya incluye la utilidad. Entonces, para yo poder proponer el precio de venta, tuve que haber tomado un financiamiento previo. Pero ¿cómo voy a tomar un financiamiento previo si estoy calculando el financiamiento? Entonces, este sería mi primer valor calculado. Pero yo con este primer valor calculado voy a tener que tomar un nuevo cálculo y ver cómo se modifica y empezar a hacer iteraciones que si las hiciera manuales me podría llevar varias horas en hacer esas iteraciones. También, cómo estoy considerando los intereses de mi cálculo, si los estamos tomando únicamente a pagar o también podríamos estar tomando los intereses a favor. Entonces, ahí también, y si vamos a tomar un ejercicio o varios ejercicios. Si yo tomo estos valores y ahora le digo aplicar, observen cómo tenemos 0.5451, 1071, que son mis valores base. Cuando le doy a aplicar, comienza este proceso iterativo. Seleccionamos a dónde lo queremos aplicar. Bueno, el financiamiento al cargo de financiamiento, la utilidad a la utilidad y cargos adicionales. Los aplicamos, empiezan las iteraciones. Dice, a ver, tomo 54, resuelvo, me da un nuevo valor, lo tomo, lo resuelvo, se recalcula y con estos nuevos valores o con estas iteraciones, estos valores se modifican y quedan de la siguiente manera. Ahora el financiamiento sería, después de n número de iteraciones, sería de 0.57, la utilidad de 10.71 y los cargos adicionales de 0.5025. Estos ya serían mis valores después de una serie de iteraciones para calcular y ya quedan colocados, ya quedan fijos dentro de mis valores de salida y mejor aún, si yo voy aquí a la pestaña de inicio y voy al pie de precios unitario, ya quedan como valores aplicados dentro de mi pie de precios unitario, que será el que eventualmente cuando yo haga el recálculo de mi presupuesto, se apliquen a mi presupuesto. ¿De acuerdo?
Bueno, mis estimados, hasta aquí le vamos a dejar con el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en estas transmisiones todos los martes y jueves. Repito, si llegaron hasta el final de este video y de esta transmisión, todos los martes y jueves estamos aplicando esta nueva temporada de videos y de transmisiones. Síganos en nuestras redes, ahí particularmente en Facebook vamos a estar publicando los temas que vienen para las próximas semanas para que tú puedas agendar el que a ti te interesa y incluso pues si ya tienes algunas dudas al respecto de ese tema y nos las quieres hacer saber el día de la transmisión, con todo gusto te vamos a estar atendiendo y vamos a poder retomar esas dudas y poderlas resolver en ese momento. Si nos las haces llegar previamente, pues ya incluso las presentamos con solución dentro de nuestra transmisión del día que corresponda. De mi parte sería todo. Como siempre, les deseo un excelente resto de semana. Pásensela muy bien. Mi nombre es Manuel Castañeda. Estamos aquí en Ecosoft transmitiendo para todos nuestros usuarios en Facebook. Cuídense mucho, tengan un excelente año. Felicidades, pásensela muy bien. Que sea un año lleno de éxitos. Y nos escuchamos la próxima semana por el mismo medio, jueves 11 de la mañana. Hasta entonces, nos escuchamos. Cuídense mucho.